Saludos, bienvenidos. Hoy estaré compartiendo con ustedes algunas apreciaciones sobre un tema que he promocionado como un diálogo restaurador. Entiéndase por diálogo una forma de comunicación entre dos o más personas que de forma oral o por otros medios llegan a tener interacción los unos con los otros. Y al usar el calificativo de restaurador, hago mención a características como esta: un diálogo renovador, reconstructor, restituyente, dignificante, etc. En lo personal he disfrutado de largas conversaciones, diálogos con amigos, familiares, amigas, y es muy especial. En algunos momentos de bajón anímico, en algunos momentos de desafío, de luchas, tener un amigo con quien conversar o amigos con quien dialogar, a mí me ha sido reconstructor, me ha sido restaurador. Y hay un relato en las Escrituras o la Biblia, escrito por uno de los amigos y discípulos de Jesús conocido como Juan. En su libro, en el capítulo 4, él nos narra una linda historia entre Jesucristo y una mujer de Samaria. Es un diálogo dignificante, restaurador. Permítame leerle esa historia brevemente y luego haré unas reflexiones sobre ese encuentro entre Cristo y la mujer samaritana. Dice Juan que Jesús se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió y le respondió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Ella le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua. Jesús le dijo: ve y tráeme a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar?
mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿por qué le hablas? ¿Qué quieres con ella? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea y le dijo a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Ya tienen el relato. Ahora, ¿por qué digo que esta historia contiene un diálogo restaurador? Déjenme compartir algunas razones con ustedes. Primero, vamos a ubicarnos en el contexto social, cultural, religioso de esta historia. Los judíos y los samaritanos, históricamente, después de la muerte del rey Salomón, se separaron. Los samaritanos, descendientes de las tribus de Israel que se asentaron en el norte de la tierra de Canaán. Fruto de alianzas militares, cautiverios, invasiones, se mezclaron con otras culturas, a diferencia de los judíos. Ese sincretismo causó el desprecio por parte de las dos tribus asentadas en el sur de Canaán, conocidos como judíos. Era una separación cultural, social, religiosa, etc. Una fuerte exclusión que rozaba el odio entre ambos pueblos descendientes de Abraham e Isaac. En segundo lugar, con el contexto histórico y cultural presente, este diálogo entre Jesucristo, judío, y la mujer samaritana no era posible, pero se dio y muestra cómo pueden acercarse las personas por encima de sus diferencias y los beneficios que ese acercamiento y diálogo trae para los participantes. En ese contexto cultural, si un hombre o hombres llegaban primero al pozo, si una mujer llegaba después, tenía que esperar hasta que estos se fuesen y luego sacar el agua. Eso no sucedió entre Jesucristo y esta mujer. Jesús la abordó al decirle: dame de beber. La respuesta de la mujer sencillamente justificó ese problema de separación entre hombres y mujeres, el cual Jesucristo rompió. Eso inició un proceso restaurador. En tercer lugar, nos muestra el trato respetuoso de Jesucristo hacia esta mujer, quien por su historia de vida no tiene una reputación adecuada. Varias traducciones reseñan términos para ella como lo siguiente: mujer, querida. Son expresiones tiernas, sin ninguna intención oculta o de aprovechamiento ante la condición moral de esta mujer. Vamos a decirlo de esta forma: ese es el trato común, o fue el trato común de Jesucristo con todas las mujeres con las cuales se topó o estuvieron con Él. Respeto y transparencia. Eso es restaurador, pues le dio un valor a la mujer que en ese contexto oriental fue y aún es de menosprecio.
o un segundo plano ante la presencia de un hombre. Cristo dignificó a la mujer. Cuarto, Jesús valoró la respuesta de la mujer samaritana. No la reprochó, no le calificó o descalificó, pero sí procuró orientarle sobre aspectos que llegarían a transformar la vida de esta mujer. Él no está allí para condenarle o aprovecharse de ella. Su oferta es un tipo de agua diferente a la del pozo de Jacob. Este tipo de agua podía renovar su vida, asunto que ella no comprendió y que sinceramente ella procuró ubicar a Cristo. Si observan la forma como Jesucristo le respondió: si supieras quién te pide agua. Ante la respuesta franca y tierna de Jesús, ella expresa la molestia que significa buscar y llevar agua, aún sin comprender a plenitud con quién está conversando. Al parecer, entró en confianza. En quinto lugar, al tratar su historia de vida, Cristo, al tratar su historia de vida, al pedir que buscase a su marido, Él la sacudió con palabras para que entrara en ese proceso de renovación. Has dicho la verdad, no tienes esposo. El hombre con el que vives no es tu esposo. Es allí cuando ella se percata que está conversando con una persona que no es cualquier persona. La manera como la mujer reacciona muestra que no ha sido ofendida. El poder dialogar y decir verdades sin ofender es restaurador, es renovador, es restituyente. En sexto lugar, cuando la mujer procura desviar la atención de su situación moral y llevar a Jesucristo a hablar sobre la diferencia religiosa entre judíos y samaritanos, Él le mostró que existe una forma superior de acercarse a Dios, la cual no tiene que ver con templos, ni montes, ni tradiciones, ni ritos, sino con la actitud o la forma como las personas se acercan a Dios. Jesucristo finalmente se reveló a ella: soy el Mesías, con Él estás hablando. Este es el punto culminante de la conversación. Podemos decirlo de esta forma o expresar las palabras de Cristo de esta manera: no te preocupes por esa pelea religiosa. A Dios puedes acercarte con confianza, puedes dialogar con Él y yo soy el Mesías. Eso es restitución. Jesucristo le mostró que los hombres no son los únicos que pueden hablar de religión o acercarse como sacerdotes a Dios. Ella, como mujer, también puede hacerlo en cualquier lugar. Dios no habita en templos hechos por las personas, ni en montes de adoración. Él es espíritu y todos los que se acercan a Él deben hacerlo con honestidad. Esa es la exigencia de Dios. Ella también podía hacerlo. Y finalmente, en séptimo lugar, ella se convierte en la primera mensajera de Jesucristo en una tierra no judía, lo que causó un gran impacto en esa comunidad, quienes sin desmeritar sus palabras, muchos samaritanos expresaron haber tenido la experiencia de conocer a Jesucristo, no solo por las palabras de esta mujer, sino también personalmente. Es renovador, pues ellos le creyeron a ella y por sus palabras fueron a comprobar lo que les compartió. Inicialmente por curiosidad, finalmente por experiencia reafirman las palabras de esta preciosa mujer. Esta mujer fue dignificada y la historia bíblica le da un lugar en sus páginas. Por eso argumento que esta historia es un diálogo restaurador, renovador, restituyente y dignificador de la mujer de forma muy particular. En conclusión, un diálogo restaurador rompe patrones de comportamientos que causan daños en las relaciones humanas. El mayor diálogo de restauración, restitución, renovador y ahora agrego, salvador, es aquel que toda persona puede realizar con Dios, a quien puede acercarse con confianza,
hablarle, conversar con Él y expresarle sus dudas, temores, preocupaciones, necesidades. No hacer como Adán, que en lugar de enfrentar a Dios, hablar con Dios, se escondió. Dios le dijo al profeta Jeremías: ven a mí y te enseñaré cosas y grandes y profundas que tú no conoces. Jesucristo dijo palabras como esta: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mi amigo, usted puede conversar con Dios, ser restaurado, ser renovado. Acérquese a Él, hable con Dios, dialogue con Dios. Entrará en un proceso de restauración, de renovación, de dignificación. Nos vemos en una próxima ocasión.